Bienvenidos, pueblo dominicano, Latinoamérica y el mundo. Esto es Meta Verdad 3.0, @Meta Verdad TV en todas nuestras plataformas. Esta es la primera plataforma especializada en tratar el fenómeno de la posverdad. Ya hemos hablado ya bastante de lo que el fenómeno de la posverdad está vinculado mucho a la creación de los fake news, a cómo transita la información en el mundo actual, en el mundo de la sociedad digital, en la era del conocimiento. Nosotros tenemos hoy una entrega muy peculiar y es, aunque el título realmente parece un poco grosero, se llama La vagamundería del manejo de las firmas encuestadoras en la República Dominicana, elecciones 2024. Y nosotros vamos a ver, a grosso modo, cómo las encuestadoras, no solamente ahora en el 2024, sino desde el 2020, vienen proyectando resultados que no se corresponden con la realidad electoral. Y de alguna manera eso tiene un efecto. Nosotros queremos llevar a la ciudadanía que hay un elemento de percepción que lacera probablemente la democracia, pero también eso lo aplica tanto, se aplica tanto a favor como en contra. Entonces, vamos a ver qué pasó en las elecciones actuales. Sabemos que hubo una pequeña abstención no tradicional, pero básicamente está dentro del promedio. Pero sí hubiésemos querido que fuera más, pero lo que importa es que en esta plataforma vamos a analizar de una manera concisa pero científica lo que hicieron las encuestadoras. Entonces, por eso nosotros nos hemos valido de varios, vamos a decir, materiales que nosotros hemos revisado para decirle a la ciudadanía, o sea, cómo se comportaron las encuestadoras en este proceso. Pero primero vamos a empezar con una imagen para que veamos el resultado final del conteo, sobre todo en materia presidencial, porque no vamos a entrar en cuántos fueron los diputados, los senadores. Ya sabemos que el PRM tuvo una victoria realmente sumamente contundente, suficiente para tener la mayoría calificada que requiere la Constitución para ser reformada y hacer las transformaciones que desde un principio quiso hacer el presidente Abinader, hoy reelecto con el 57 casi 5% de los electores, y a quien le mando mis felicitaciones reiteradas públicamente a través de esta plataforma. Igualmente a todos los candidatos que terciaron saber el comportamiento, vamos a decir, cívico que tuvieron a reconocer la victoria. Y obviamente ustedes, yo voy a hablar aquí, estoy hablando aquí de manera científica, pero voy a decir mi parte particular, personal aquí. Voy a aprovechar este medio para decirlo. Que eso forma parte de una película. Ese comportamiento de esos líderes es contradictorio. Está bien, no queremos paz, queremos estabilidad, queremos que haya una gobernanza tranquila. Y la democracia y la política se trata de eso, porque al fin de cuentas el fin último es beneficiar al pueblo dominicano. Pero ya sabemos que 2 días antes, semanas antes, hasta el día anterior a las elecciones, la Fuerza del Pueblo y el PLD estaban acusando al gobierno de muchos fake news, de muchos disparates, esa es la verdad, sobre el comportamiento de las elecciones. Y se demostró realmente que ningún gobierno que estaba en un proceso electoral reeligiendo a su presidente como el de ahora fue más pulcro en el manejo de la cosa pública y incluso, como ya dije en un programa anterior, este año se aprobó un decreto que prohibía las contratas de comunicaciones desde el Estado, como una manera de que a nivel mediático
el candidato presidente no se beneficiara de ello. Pero bueno, esa es otra arena de otro costal. No quiero que me vayan a ver como una persona parcializada. Yo simplemente estoy diciendo las cosas como son. Ahora, si alguien tiene una teoría diferente, pues yo le invito a que sea parte de los comentarios o de la llamada telefónica que pueden venir al 849-527-2280, porque estamos en vivo aquí. De modo que el presidente a nivel presidencial ganó el 57 casi .5. Así que por favor, producción, para que ponga el boletín de la Junta Central Electoral, porque vamos a deducir a partir de esos resultados, vamos a ver qué pasó con las encuestadoras. Realmente hay algunas que acertaron, otras que no, otras que se fueron abismalmente fuera del rango establecido en materia de estudios científicos a nivel metodológico, como es el caso de los sondeos de esta naturaleza, que sugiere, la teoría académica sugiere que ese rango de error oscila entre 2.5 a 3.0%. ¿Y en qué consiste esto? Hay mucha gente que nos está mirando aquí en este programa que saben lo que es el rango de error o margen de error, como se le quiera llamar, en materia de estudios científicos de esta naturaleza, tipo sondeos. Y es que una medición, luego que se hace una ponderación del reclutamiento, no solamente del personal, sino también de la información recogida, se determina que ese rango puede ser hacia arriba, puede ser hacia abajo. Le hace, por ejemplo, por favor, producción, para que ponga en pantalla las encuestas. Por ejemplo, en el caso de la Gallup, si el presidente obtuvo 57, alrededor del 57.5, la Gallup en cuanto al presidente realmente acertó. Porque si usted le resta 2.5 o 3.0, realmente va a quedar exactamente en el rango. Igualmente hubiese acertado si el rango hubiese sido, si el resultado hubiese sido menos de ahí. Es decir, si hubiese sido un 55, un 58, etcétera, etcétera. De modo que todo lo que esté en ese rango se considera acertable. En el caso del candidato a la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, el expresidente Leonel Fernández, terminó con me parece con 26, para hacer, ya que quitaron, déjala ahí la pantalla, por favor. Quedó con un 26, dice que un 28.85. Le hace, ahí las encuestas realmente fallaron en ese aspecto, en cuanto al 28.5 y en cuanto a Abel, que daban 11, un 11.1, quedó también dentro del rango establecido. De modo que, si vemos ahí el listado de las encuestas, vemos que la McPen fue la que más se acercó. Porque la McPen prácticamente acertó de manera exacta, y en cuanto a Leonel le dio un 24, ahí se salió un poquito del rango de error, del margen de error. Igualmente Leabel se mantuvo dentro del margen. De modo que las encuestas parece ser que no beneficiaron al presidente Leonel Fernández. Eso tiene mucho que ver con el elemento de la percepción, y se lo voy a explicar porque en el año 2012, y le pido a producción que lo pida, que lo ponga, en el año 2012 nosotros publicamos un artículo sobre la Gallup, y nosotros dijimos que la Gallup, en ese artículo que se llama Fallos de la Gallup, percepción y regulación de encuestas preelectorales, en ese artículo nosotros hacemos un análisis de cómo la Gallup hacía las mediciones y siempre demostraba un valor conservador respecto al PRD y al partido que estaba en la oposición. Entonces parece ser que es un comportamiento realmente lineal que tiene esa firma encuestadora. Pero en cuanto al caso de Leonel, por ejemplo, de Leonel Fernández, que se equivocaron con un por ciento y tanto fuera del margen de error, tiene que ver mucho con el elemento perceptivo. ¿Qué pasa? Fuerza del Pueblo y el PLD son en el fondo lo mismo.
Entonces, al ver los simpatizantes del PLD, ¿verdad?, que la opción que ellos tenían más competitiva para poder tan solo competir, porque estaba evidente, eso estaba más que claro, que el presidente Abinader no se trataba de que no iba a ganar primera vuelta, se trataba era de que cuál iba a ser el porcentaje que iba a lograr. Porque lo de la primera vuelta, por lo menos en el caso nuestro, lo habíamos vaticinado desde hace más de un año. Y recientemente, el 19 de marzo y el 15 de marzo, nosotros en una entrevista, en un programa de un viejo amigo, nosotros lo dijimos. Y establecimos que nosotros tenemos 2 años diciendo que el presidente iba a terminar con un 57.5. Pero ¿qué pasó? Al darse ese resultado de las elecciones de febrero, que exponenciaron el papel electoral del PRM y aliados, nosotros lo que establecimos fue el elemento del arrastre de percepción que se da de que normalmente el que va a ganar, la gente, hay un porcentaje mínimo de que el que va a ganar es que por el que la gente vota. Igualmente, en el caso de, incluso la politóloga Rosario lo ha explicado, con una terminología que no recuerdo ahora como experto en política, pero bueno, ese no es el tema. De modo que ese arrastre lleva al elector a que vote por la opción más competitiva, porque la gente en la República Dominicana tiene la tendencia a no votar el voto. O sea, es algo que realmente me resulta un poquito chocante, porque es un tema que amerita educación ciudadana, educación electoral de la ciudadanía. ¿Por qué no? ¿Por qué perder el voto? Usted tiene que votar, salir a votar. Igualmente como la abstención en esta ocasión afectó seriamente al gobierno, de acuerdo a las mediciones y al posicionamiento. A mí me gustaría, antes de empezar con el tema de la regulación de las encuestas, hablar sobre el video, ¿verdad?, donde nosotros hacemos un vaticinio hace más de 2 meses y hace 1 año, que hablamos de que el presidente terminaba con un 57.5, pero al darse ese proceso de las municipales, por ese elemento de la influencia del arrastre del voto ganador, pensé, verdaderamente puse en asterisco que podía llegar hasta el 62%, 62.5% dentro del margen de error. Le dije 3 para abajo o 3 hacia arriba. Pero antes de mostrarle ese material más lo que vamos a hablar sobre el tema de qué hay que regular en las encuestas, lo peligroso que es tener encuestadoras que se presten a negocios por un candidato X o un partido X, y cómo eso lacera de manera moral el proceso electivo y la misma democracia. Porque empezamos una guerra de encuestas y una guerra de fake news, y entonces ese votante indeciso que quiere hacer un voto de calidad realmente no merece que por culpa de encuestadoras que se prestan a buscar dinero, realmente se le distorsione hacia dónde quiere elevar su voto. De modo que eso lo vamos a hacer después de una pauta comercial. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo, Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. y por eso Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Sabías que la República Dominicana está dando un gran paso hacia la modernización? Nuestro pasaporte está cambiando. Próximamente estará disponible nuestro pasaporte electrónico, un documento de viaje con un chip biométrico cifrado que almacena tus datos demográficos, rasgos faciales, huellas y firma digital. Además, contiene más de 70 medidas de seguridad como tintas invisibles y hologramas para reducir los riesgos de alteración
cumpliendo con los más altos estándares internacionales. Prepárate para vivir tu próxima historia con tu nuevo pasaporte electrónico. Sí, de vuelta a Meta Verdad 3.0, @Meta Verdad TV en todas nuestras redes sociales y plataforma streaming. Ahora transmitimos en vivo, esto es en vivo, aquí hay muchos fallos, como los fallos de la Gallup, dice el artículo que hablamos en el segmento anterior. Nosotros tenemos aquí fallos porque aquí no estamos simulando la verdad, aquí estamos improvisando. Obviamente improvisando en materia de comunicación, porque nada de lo que se está diciendo aquí es improvisado, sino es parte de una investigación científica, como en efecto es el contenido de Meta Verdad 3.0. Independientemente de que hoy beneficie a determinado, lo que estamos diciendo, a determinado sector, no quiere decir que nosotros estemos inclinados a ese sector o a esa tendencia, etcétera. Lo que queremos es, más allá de todo, es buscar la verdad. Entonces, por eso le pedimos que activen la campanita, suscríbanse a este canal, al canal de YouTube y al canal de Twitch, que es una plataforma muy poco explotada. Es una plataforma que usa mucho la juventud en materia de gamer y que pronto vamos a hacer un experimento con esa plataforma. Les pido realmente su comprensión. Estamos en un proceso de mejora, pero lo que importa no es la forma, sino el contenido, el fondo de lo que estamos llevando la verdad a todos los internautas y a todos los televidentes del país, del mundo, de Latinoamérica, etcétera. Más adelante, cuando avancemos un poquito más con la ayuda de ustedes, vamos a implementar la inteligencia artificial en las transmisiones que hagamos en vivo. Bueno, el tema de hoy, como ya vuelvo a reiterar, es, y un poco grosero el título, la vagabundería del manejo de las firmas encuestadoras de la República Dominicana, elecciones 2024, pero no nos vamos a limitar a las elecciones 2024 porque tenemos que hablar de las elecciones del 2020. También sucedió algo similar, que el proceso de las encuestas realmente, aunque aceptaron algunas, por ejemplo la Gallup, en la del 2020 realmente acertó de una manera casi fotográfica. En este caso le tocó a la Greenberg. Vamos otra vez a poner en pantalla, por favor, producción, el tema de las encuestas, del listado de las encuestas, para más o menos elegir. Aquí tenemos, por ejemplo, McPenn, fue la que se ventiló en el 57.0, Greenberg en el 58 y Leonel 25 y 24. En el caso de Abel, 13 y 12. Abel finalmente terminó con un 10.39% como se especulaba, pero eso se refiere, como ya le dije antes, ahí en cierto modo las encuestas, aunque numéricamente en el aspecto de Leonel se salieron con un punto% del margen de error, en realidad esas encuestas a las que me he referido no se equivocaron, porque hay un elemento, un punto ciego en la confección científica de las encuestas, y es algo que el elector guarda para el último momento, independientemente de su decisión. Hay otros factores de esa encuesta que reflejan una debilidad en el voto PLDista. Entonces, ¿qué pasó? Vuelvo a reiterarlo. El trasiego de ese voto PLDista hacia la opción que entendían que podía ser más ganable, con más posibilidades de ganar. Ellos tenían una alianza, pero ellos sabrán y tuvieron verdaderamente cierto acierto en por qué hicieron su alianza de manera separada, porque cada quien quería medir las fuerzas que tenía. Pero lo importante es que quiero que, por lo menos le voy a dar mi testimonio. Nosotros de hace 2 años estábamos vaticinando una victoria del PRM y de Luis Abinader y aliados, de Luis Abinader, el PRM y aliados, de 57.5. Como ustedes pueden ver, otra vez, póngame el boletín, por favor, de la Junta Central Electoral, a pesar de vamos a decir, de la abstención, que de acuerdo a los analistas realmente afectó más al gobierno, porque nosotros lo explicamos en un programa
Es un programa, tenemos dos, pero hay uno que no lo vamos a tratar aquí. Es un programa que le exhorto que lo vean, y hay un tweet que publicamos en Twitter, un post de ex Twitter, donde nosotros decimos que la proyección era 57.5 con tendencia hacia un 62.5. Pero eso lo veníamos diciendo desde hace más de un año, más de 2 años. Entonces, hicimos esa valoración al margen de lo que decían las encuestas. Eso vino de una especie de estudio empírico que nosotros hicimos. Casi siempre lo hemos acertado, y lo digo con modestia, no quiero tampoco alardear de ello. Yo quiero que pongan, antes de ya entrar en el tema de la regulación y el fenómeno del impacto nocivo de las encuestas que manipulan los resultados y cómo eso afecta a la democracia, yo quiero que producción nos pase un video donde nosotros en una entrevista el 15 de marzo, la pueden buscar en un programa de un distinguido amigo, Ramón Núñez, en Hora Libre por el TNI, canal, ¿cómo se llama el canal? 50. El canal 51, correcto. TNI es Televisión Nueva Isabela, que está en Santo Domingo Este. Por favor, producción, para que suban el video, es de menos de 1 minuto y tanto. Un legado que está dejando el presidente Luis Abinader, de un presidente que se está reeligiendo, que tiene el favor popular, ¿verdad? Y que todo indica que va a ser reelegido. Yo vaticiné hace 2 años, y según mi pronóstico, que son muy vinculados a los estudios de los sondeos, pero también a mi trabajo perceptivo, que es muy certero. Cada vez que lo he vaticinado, gracias a Dios, y sin pretender altivez en mis comentarios, es acertado casi a la perfección. Yo vaticiné un 57.5 y lo tengo hasta un papelito porque hice una apuesta con Luisín Jiménez un día que estuvimos compartiendo juntos en un lugar, y le dije, mira, el presidente va a ganar con un 57%. En ese momento lo mantenía hasta hace, vamos a decir, hace 6 meses. También mantenía esa tendencia, aunque las encuestas lo daban con un 52 o un 53. Yo decía que el presidente terminaba con 57.5. Pero parece ser que me voy a equivocar. Parece ser que me voy a equivocar, aunque es probable que quede dentro del margen de error. Y digo me voy a equivocar, pero me voy a equivocar para arriba, no para abajo. Porque todo indica que el presidente va a terminar las elecciones con un 62%. La serie de Bueno, entonces, como pudimos ver, nosotros dimos una predicción del 57.5, y si vamos al boletín el boletín último de la Junta Central Electoral, dice 57.44, es decir, que nos faltaron 6 centésimas. Igualmente, bueno, podríamos decir que la Greenbelt y la McPenn 58, la McPenn 57, perdón, y la Greenbelt 58. Yo honestamente le daba a Leonel Fernández le daba un 23, aunque no lo dije públicamente porque no me interesaba hacerle publicidad realmente a ningún candidato X. Simplemente quería decir quién se iba en primera vuelta, y lo demás ya es un tema agregado. De modo que quiero llamar a reflexión al tema del tema de las encuestas. Las encuestadoras están reguladas, hasta cierto punto, por la ley electoral, la 2023. Pero la ley electoral de régimen electoral no establece una sanción como tal a las encuestadoras. No establece una sanción como tal, simplemente lo que le establece es que los requisitos debe ser una persona jurídica, un SRL, una SA, que esté dedicada al estudio científico,
que tenga domicilio, o sea, casi mente todo lo que se requiere para hacer una empresa para el ejercicio de cualquier actividad económica. Es decir, que es meramente una actividad económica la que estoy buscando aquí el artículo exacto donde habla de las encuestadoras, de las encuestas y sondeos de opinión electoral. Fíjense, lo que quiero aquí hacer un enfoque de carácter jurídico, porque yo pienso que es suficiente, el país, la comunidad política, la ciudadanía, la sociedad civil organizada debe ponerse a una con el tema del control de las encuestas. Obviamente hay un tema, un hilo muy fino entre lo que es el tema de prohibir las encuestas o sancionar las encuestas con el derecho a la libre expresión, que es un derecho de rango constitucional. Y eso es un gran debate que se ve incluso, se analiza en Estados Unidos, en Francia, en Alemania y en otros países donde la democracia está muy bien madurada. Sin embargo, aquí, como ya dije al principio, excúsenme que duré unos segundos ahí, realmente buscando la información, porque como ya les dije, aquí estamos improvisando en el tema que estamos en vivo. Entonces aquí el artículo 212 define las encuestas y el sondeo electoral. Luego, como ya dije antes, está el otro artículo, el 213, que es el registro de firma encuestadora y los documentos que se requieren. Como ya le dije, que tienen que tener una SRL, una SA, o sea, una sociedad, una razón social debidamente documentada con sus estatutos y todo eso. Requisitos para la publicación de resultados, eso es lo único que tiene como regulación la ley electoral. Habla de el lugar, lo que debe tener, la ficha técnica y cómo debe decirse, cómo deben publicarse los resultados. Debe decirse cuánto fue la muestra, si fueron 1.200, 1.500, lo que sea, de dónde la tomaron, si fue vía telefónica, si fue presencial, todo eso. Pero igualmente la publicación, que debe ser durante los 8 días anteriores al torneo electoral, no se pueden publicar encuestas en los últimos 8 días. Pero aquí dice aquí se podrán publicar en todas las encuestas, siempre cumpliendo con los estándares generalmente aceptados sobre la materia. Eso tiene que ver con el tema de la metodología científica. Pero si vamos ahí, desde el 212 al 216, no hay nada que prohíba a las encuestadoras actuar como lo hacen en la República Dominicana. Aquí lo que tenemos es un relajo con eso. Aquí nada más hay 2 o 3 encuestadoras que por el prestigio que tienen internacional mantienen un rango. Pero aquí tenemos una encuestadora que normalmente favorece la tendencia de Leonel Fernández, que esa encuestadora debieran de cerrarla. Entonces, es una encuestadora que le falta el respeto a la democracia. Pero así hay otras más. Obviamente también hay que considerar el tema de la metodología y también ver cómo una encuestadora acierta en procesos electorales. Le voy a poner un ejemplo. Pónganme el listado de las encuestadoras a producción, por favor. Un caso muy especial. El caso de... por favor, para que se vea el nombre, lo ponga más hacia la derecha, porque en la segunda línea está la encuesta Centro Económico del Cibao. Correcto, gracias. Centro Económico del Cibao. Si vamos a ese resultado en relación a los resultados de las elecciones, realmente el Centro Económico del Cibao se salió del rango estimable del margen de error. En esa parte falló, es cierto, pero en las municipales acertó, fue la que más acertó. Y además, en el 2020 fue también la encuesta que más aceptó en las elecciones del 2020. Fue la más precisa y lo ha ido demostrando, incluso acertó también
en la interna que había en el PLD en el 2019. De modo que lo que tenemos que hacer es un trato serio de este asunto. La misma ley 2023 que habla sobre el régimen electoral, lo que habla de los requisitos. Nosotros tenemos que avanzar a un nivel de que una encuestadora, por ejemplo, cuando sea recurrente en la manipulación de datos publicados, tenga sanciones, que se le limite la posibilidad de publicar encuestas. Y no solamente eso, cuando sea recurrente se le multe a cantidades importantes de dinero. Es decir, que haya una ley que lo establezca. Y en el peor de los casos, cuando se falseen datos, cuando se manipulen datos y se falseen datos, que eso es falsificación a la ley del Código Penal, los responsables de esa encuestadora deberán ir a la cárcel. Esa es la postura que hay que asumir con esto, porque las encuestadoras se han convertido en una especie de negocio del que la paga, y eso, lamentablemente, la democracia no puede estar por encima de eso. Le voy a poner un ejemplo que yo grabé de una que hace ahí, me voy a reservar, aunque ustedes lo van a escuchar, lo voy a poner aquí, un video. Mírenlo aquí, el video. Voy a dar esta primicia. A mí me encuestaron. Mírenlo aquí. Miren. Por Vinicio Castillo, por ejemplo. No, espérense. Miren esto. Esto es primicia, señores. Primicia. Esto es una grabación. Yo tengo dos celulares, el celular mío personal y el celular de Metaverdad, de las empresas. Mírenlo aquí. Y a mí me llamaron a este teléfono. Fíjense. Y aquí yo le tengo una primicia. Miren cómo se manejan estas encuestas. Miren. Porque si yo tengo interés en votar por... Miren esto. Esto es con relación al distrito. Miren esto. Para que usted vea la vagabundería que hay en las encuestas. Porque si yo tengo interés en votar por... Espérese. Es que tengo que cogerlo desde el principio. Usted no me puede llamar, porque si yo tengo Eso fue interés en una votar encuesta que estaba favoreciendo a Omar. Manipulando los electores. Castillo, por ejemplo. ¿Usted me lo dirá? Pero usted tiene que decírmelo. Lo correcto es que usted diga en el orden de los nombres. ¿Entiende? Entiendo. Guillermo, Omar y Vinicio. Entiendo, Sí. tiene razón en esa parte. Sí. ¿Tiene algún candidato preferido para la presidencia del país? Dígame por cuál debo votar. Yo tuve que no le decirle puedo eso. decir por cuál usted debe de votar, porque es su preferencia. Ok, pues dígame las opciones entonces. Perdón, voy a hacer una pausa. ¿Usted sabe por qué yo le hice esa pregunta capciosa a la joven? Fue porque cuando ella me llamó, esa parte yo no la pude grabar, ella me preguntó, ¿usted vive en el distrito? ¿Y por quién usted va a votar a la senaduría? Por Omar. Y la otra opción, y después mencionó, segundo después, mencionó a Guillermo y no mencionó a Vinicito ni los demás candidatos. Y realmente es una falta de respeto de las encuestadoras, porque si están, obviamente las encuestadoras deben, es una obligación y debe contenerse en la ley, como ya dije antes, que esta ley electoral hay que reformarla en cuanto a la encuestadora o hacer una ley especial sobre manejo de sondeos electorales. Esa es una propuesta que está haciendo Metaverdad 3.0 y un servidor, Aneudi de León, como abogado, como jurista y politólogo. Bueno, politólogo de formación, licenciatura no tengo, pero sí formado a nivel superior en esta materia. Y digo esto porque la muchacha me llamó y me estaba induciendo la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, señores? Eso es un relajo que tienen las encuestadoras porque el mejor postor. Voy a seguir. Las opciones son: por el PRM tenemos a Luis Rodolfo Abinader Corona, por el PLD tenemos al señor Abel Atao. Ahora ella lo está haciendo también en favor de Luis Abinader. No me voy a ir tampoco de un lado nada más. Realmente, si es por el orden de los nombres, debió decirme por quién va a votar. Debe decir Abel. Abel primero. Abel Martínez. Luego Leonel Fernández y luego Luis Abinader, en el orden. O si es por el orden del apellido, debe haber un protocolo. Si la forma es
por el nombre del apellido que se va a mencionar el orden o por el orden del nombre. En este caso, si es por el apellido, le toca a Luis Abinader de primero. Luego a Leonel Fernández. Y bueno, y otras más, no sé los demás candidatos presidenciales, pues no hemos concentrado en esos tres. Pero lo que quiero llevar a ustedes es cómo, esto son evidencias que nosotros tenemos. Por la Fuerza del Pueblo tenemos a Leonel Antonio Fernández. Por el Partido Revolucionario Dominicano tenemos a Miguel Octavio Vargas Maldonado. Patria para Todos tenemos a Fulgencio Marcelo Severino Cruz. Partido Generación de Servidores tenemos a Carlos Manuel Peñas. Partido Esperanza Democrática tenemos a Roque Alejandro Espaillat. Opción Democrática tenemos a Virginia Antares Rodríguez. Perfecto. Y por último, para finalizar, tenemos al Frente Amplio con la señora María Teresa Cabrera Ulloa. Ok. Bueno, pues el nuestro es Luis Abinader, pero lo que me extraña es que usted me haya preguntado primero por Omar con un énfasis haciendo en Omar Fernández. No sé realmente cómo es que ustedes... Eso está muy mal. Eso está muy mal porque usted está induciendo la pregunta. Y yo de eso sé. La mayoría de las personas a las cuales le hemos preguntado solamente se quedan con los dos primeros que yo le mencioné. Es que usted... No, pero eso ya tiene un sesgo. Usted no puede... Ustedes no pueden asumir que porque esas son supuestamente las opciones más amplias o más votadas, ustedes van a excluir a otros candidatos a la senaduría del distrito. Entiendo, tiene usted toda la razón. Tienen que tener cuidado con eso porque realmente hacer encuestas así con ese nivel de inducción es con un propósito realmente. Le tomaré en cuenta el consejo, Sí. somos neutrales en esa parte, no tenemos... Bueno, ¿cuál es la encuesta, verdad? Recuérdeme. ABC con... ABC. pero yo creo que ustedes son vecinos míos. ABC Consulting. Exacto. No. En mi torre corporativa es en otro, ¿sabes? ¿Dónde está la oficina? Es otra, que no es ABC, tiene otro nombre. Muchísimas gracias por los consejos, su tiempo y participar con nosotros. Tenga usted un lindo día. Gracias, muy amable. Bye. Bueno, como ustedes ven, realmente, y eso me tocó a mí, ¿a cuánta gente estas encuestadoras no estarán engañando realmente, induciendo a la gente, sobre todo en un país donde la educación sabemos que no es la mejor? Estamos en un proceso de mejora. Mejoramos en PISA el año pasado, pero todavía falta mucho por hacer. Entonces, tenemos que mejorar la democracia. Y o la hacemos con concientización o la hacemos de manera coercitiva, imprimiendo sanciones a aquellos realmente que se prestan a esto. Porque miren, en esta materia de regulación, realmente, en esta materia de regulación, por ejemplo, en países, por ejemplo, como Francia, por ejemplo, hay multa de 75.000 euros, que son equivalentes a 86.000 dólares, a los responsables de difundir con el título de sondage, encuesta, sondeos que no responden a la definición legal del término, por decir algo. En Brasil, por ejemplo, prohíbe con pena de cárcel desde 6 meses hasta 1 año y multa de hasta 84.000 dólares a los responsables de difundir encuestas fraudulentas. Portugal sanciona con multa a quienes no se encuentren en el registro. Eso es en el caso de las encuestadoras que no estén registradas en la Junta Central Electoral, que sí, eso sí está en la ley de régimen electoral nuestra. Pero dice que hay que registrarse, pero no dice cuál es la sanción por no hacerlo. Y no es específica en cuanto a eso. Entonces tenemos que trabajar este proceso de las encuestas y que ya la Junta Central Electoral, espero que haya visto, vea este programa de Meta, ¿verdad? Y que nos ayude realmente a mejorar la democracia en este aspecto, porque el elemento de la percepción es, de alguna manera, influyen en los procesos democráticos, en los procesos de la elección, de elecciones libres y democráticas, y realmente lo que hay que entender es que el pueblo es el soberano, no es nadie, el gobierno, ni la oposición, ni ningún político, ningún líder, es el pueblo, como muy bien dijo Luis Abinader. El cargo más importante en su discurso reciente de reconocimiento de victoria, de su victoria en primera vuelta, el cargo más importante de toda persona es el cargo de ciudadano.
O sea, el ciudadano, el cargo de ciudadano es la labor más encumbrada que puede tenerse en un país. Y eso es lo que tenemos que perfeccionar y mejorar. Porque en este país somos una gran familia, independientemente de que tengamos predilecciones políticas por un partido o por el otro. Al fin de cuentas, somos República Dominicana y debemos abogar por mejorar la democracia, mejorar la comunicación, hablar con la verdad, no hablar con la mentira, hablar con la verdad y ganar en base a ideas y buenos debates para mejorar la calidad de vida de todos. Porque al fin de cuentas, en la medida en que la democracia se perfecciona, elegimos mejores políticos, mejores gobernantes, mejores legisladores, mejores síndicos, mejores alcaldes, mejores regidores. Y en esa medida se producen políticas públicas en favor del país. Y de eso se trata. Entonces las encuestas no debe ser un relajo, una vagabundería. Debe ser algo serio y debe estar regulado. Aquellos que se equivoquen deben de alguna manera ser sancionados. Obviamente tampoco vamos a cercenar el libre acceso a la información, el derecho a la libre expresión del pensamiento, pero sí debe haber ciertos parámetros. Por ejemplo, una encuestadora que sea constante en dañar la información, bueno, pues entonces se debe sancionar. De modo que en general lo que debemos hacer es procurar perfeccionar la democracia. Así que hasta aquí llegamos realmente en este material, en esta entrega de Meta Verdad 3.0. Serán buenos contenidos, como siempre, basados en ciencia, no en morbo. Así que hasta la próxima. ¿Sabías que la República Dominicana está dando un gran paso hacia la modernización? Nuestro pasaporte está cambiando. Próximamente estará disponible nuestro pasaporte electrónico, un documento de viaje con un chip biométrico cifrado que almacena tus datos demográficos, rasgos faciales, huellas y firma digital. Además, contiene más de 70 medidas de seguridad como tintas invisibles y hologramas para reducir los riesgos de alteración, cumpliendo con los más altos estándares internacionales. Prepárate para vivir tu próxima historia con tu nuevo pasaporte electrónico. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador Y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.